Bueno, momento muy esperado en esta estación de radio. Florencia Arieto, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Muchas gracias por haber aceptado dedicarnos un tiempo de su mañana. Esencialmente lo que le quiero comenzar preguntando es por el tema de la flagrante inseguridad en la provincia de Buenos Aires, tema del que usted se viene ocupando mucho, tema que padecemos todos los bonaerenses, y quería que nos ilustre un poco de cuál es el escenario, la pintura general que usted tiene de lo que está ocurriendo. Sí, en realidad tenemos un problema crónico en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De gestión de la seguridad, mucho efectivismo y poco cambio estructural. Y con la llegada de este gobierno, que es un gobierno con una posición clara pro delincuente, yo lo simplifico como para que la gente que nos escuche lo entienda, y antipolicía, digamos, el ejemplo claro es que hay una situación en donde un policía en un enfrentamiento armado mata a un delincuente, termina con un proceso abierto, sumariado, cobrando la mitad del sueldo, sin posibilidad de trabajar y acusado de un homicidio, cuando en realidad es cumplimiento del deber. Han tergiversado todas las interpretaciones del Código Penal, entonces la legítima defensa, cuando vos estás en tu casa, te vienen a atacar, te defendiste y mataste al atacante sin haberlo, digamos, provocado, que es lo que dice la legítima defensa del Código Penal. Para los fiscales no para todos, pues sería injusto, pero para una gran cantidad de fiscales de la provincia de Buenos Aires eso es un homicidio, no la legítima defensa, aunque vos te hayas defendido dentro de tu casa. Entonces digamos, hay que desandar todo un camino que obviamente este gobierno socava. Y con la otra parte, que sería el gobierno pro delincuente, la idea de justificar la comisión del delito por la explicación más básica que hacen ellos, y absolutamente injusta y mentirosa, es por la pobreza, como que la pobreza explicara la delincuencia. Y la verdad que con 42% de pobres tendríamos que estar en guerra civil, si la pobreza explicara la delincuencia. Por lo tanto, lo que hacen es, queriendo hacerse los protectores de los pobres y de los más marginados, terminan siendo clasistas y con prejuicios suponer que una persona porque es pobre va a terminar delincuente. Y la verdad que lo que tenemos, por lo menos de mi experiencia en los territorios y lo que significa tratar de salir de esos lugares, lo que vemos es que el 95-99% de la gente que vive en los barrios más postergados o que son pobres no delinquen. Hay un 1% que, como hay un 1% también en las clases altas, entonces eso explica, o en la clase media acomodada, eso explica que un contador o un abogado terminen blanqueando plata de un narco, porque si la delincuencia se explicara por la pobreza, no podríamos explicar el famoso delito de cuello blanco. O sea que es una falacia, un sofisma que el kirchnerismo hace 18 años que nos viene goteando, ¿no? A través de la hegemonía doctrinaria o hegemonía académica del zafaronismo, que es el que tiene el control total, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié. Uno sale formateado con la ideología del zafaronismo, y después vas desandando el camino cuando vos vas viendo que lo que dice Zaffaroni es muy lindo en abstracto, o cuando intercambia un diálogo con un criminólogo noruego que cierra cárceles noruegas porque le faltan delincuentes, y no traspolado a una Argentina de la corrupción estructural, de las mafias enquistadas, de la corporación política, no en su totalidad, pero una gran parte, como acceder a la política para hacerse de un botín, ¿no? Y todo eso explica la falta de infraestructura, la falta de inversión, la deserción escolar, la falta de trabajo, ¿no? Y todo el combo que luego, al crecimiento de las villas, es caldo de cultivo, porque en una villa, como el Estado no está el narco, digamos, para Sí, sí, por simplificarlo. Entonces, supuesto. en esos dos contextos, un gobierno que viene a decir, bueno, si un policía dispara es culpable el policía, y si un delincuente delinque hay que analizar las causas, digamos. En ese contexto todos los índices se disparan, pero por sobre todas las cosas, y en Mar del Plata es con un dato muy preocupante, aparte de la inseguridad que tiene habitualmente, que la verdad que es, por la cantidad por el volumen de gente, por la cantidad de movimiento que genera Mar del Plata, es un lugar muy próspero para la delincuencia, Sí, sin duda. lamentablemente. Tiene un fenómeno de usurpaciones, Sí, sí. algunas vinculadas al narcomenudeo, otras simplemente a sacar ventaja de una situación de No, vulnerabilidad pero de una ahí, persona, un matrimonio anciano, lo que sí, sea, ¿no? Eso sí lo estuve viendo últimamente. sí, Sí, ahí si me permitís, hay un tema sí, que viene de largo, que es el tema judicial. La fiscal que está a cargo del tema es una fiscal pro ocupas, ¿no? claro. Sistemáticamente.
sistemáticamente. Es decir, si hay algo difícil en el Departamento Judicial de Mar del Plata es que los fiscales intervinientes entiendan el concepto de propiedad privada. Tienden normalmente a amparar a los ocupas. Es una situación delicadísima la que tiene Mar del Plata, está muy bueno que lo mires y que hagas punto en ello. Pero quería... No, es que es un tema recurrente cuando la gente habla a los marplatenses, ¿viste? Tengo varios casos que estamos haciendo los seguimientos de que tienen que ver con eso y con esto que vos decís, ¿no? La falta de resolución judicial y la excusa para extender al usurpador como si fuera alguien que se debe escuchar. Se debe escuchar después que desaloje. Antes, no. Claro. Primero se desaloja porque es un delito, pero sí, es una discusión, bueno, es parte de las discusiones estructurales que nos propone el kirchnerismo en este siglo XXI, ¿no? Discutir si la propiedad es privada. A este nivel de locura nos ha llevado. Sí, sin ninguna duda. Te pregunto por otra cuestión en la que sos alguien que ha ejercido un liderazgo de un coraje poco frecuente, que es el tema de los Moyano. En los últimos días sometieron a una situación de hostigamiento hasta lograr un pago compensatorio extorsivo de Narváez por el tema Walmart. Cerraron la entrada a la Argentina en Paso de los Libres. Verdaderamente se pasean a su aire con una impunidad de poder que asquea. Sí, es lo que desde también el gran engorde del moyanismo, porque en realidad cuando uno plantea las reformas estructurales de la Argentina, piensa en un sindicalismo que esté en la pata, digamos, necesaria para discutir derechos laborales, pero en un marco de generación de empleo, de baja de impuestos. Digamos, lo que tenemos nosotros es una estructura anacrónica en donde, si te pones a analizar, por ejemplo, un comerciante pyme de transporte, vamos a hablar, ¿no? De una pyme de transporte que justamente tiene que hacer un intercambio con el sindicato de camioneros. Aparte del 23% de cargas patronales que tiene que pagar y del 15% de las cargas sociales que paga el empleado, pero que lo absorbe el empleador, después tenés un 2% que te saca el sindicato por no sé qué y un 1.5% para no sé cuánto. Entonces, cuando querés creer eso, cuando te pones a analizar, es una gran caja, 6% de obra social para que no funcione. Entonces, una gran caja que tiene el sindicato de camioneros, aparte de un montón de negocios que también les dio el kirchnerismo. Pero es tan grande su estructura mafiosa, por ejemplo, que el apriete, estos bloqueos que hace de sacar guita por afuera cuando no le corresponde por convenio, cuando es absolutamente ilegal, como lo que pasó con Walmart, pero con lo que pasa con cientos de empresas de transporte que por ahí no todos son noticias porque son más chiquitas, que es ir a buscar la idea de decir, no, vos me debés por horas extra, vos me debés por libre deuda sindical, inventos que no están ni en la ley de entidades sindicales ni en el convenio colectivo de ellos, pero que ellos necesitan esa caja líquida todo el tiempo porque tienen mucho circo que mantener habitualmente. O sea, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Por suerte, como para ver una contracara, en silencio muchas empresas están denunciando, cosa que antes no hacía. Y las que denuncian son las pymes, que son la mayoría, porque Walmart hay 1, 2, 3, que está bien, son de un volumen grande, pero no es la gran mayoría de empresas que están vinculadas al sector de transporte. La gran mayoría, como todo en Argentina, son pymes, pequeñas y medianas empresas que de a poco, con un trabajo valiente de varias que rompieron lanza, Racini en Rosario, Racini y Doboleta en Rosario y Santa Fe, Nancy Pastorino con Expreso Pontevedra en Merlo, Alejandro Castel en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también una transportadora del interior de la provincia. Ahora hay otra que de la Matanza Phantom, y de a poquito va Lo Bruno en Santiago del Estero, digamos. Se va el chico Muliere, que le estuvimos dando una mano en Caleta Olivia ahora, y ahora hay otra causa contra una familia china que también vinieron los sindicatos, el sindicato de camioneros en Caleta Olivia los molieron a palos para obligar a poner a los empleados de él en el sindicato de camioneros. Digo, bueno, por un lado hay un Walmart que es de Narváez en algún momento es una alianza táctica electoral con Moyano, quizás el arreglo tiene más que ver con eso que con lo que le correspondía, digamos, cuánto margen tiene un empresario de estar limpio para dar la pelea, ¿no? Porque lo que no puede estar es sucio. Claro. Eso habrá que analizarlo más en el detalle, pero sí los empresarios pymes, la gente que da trabajo y que tiene ganas de crecer, está empezando de a poquito a dar esos pasos de decir, no señor, esto que me está pidiendo no es legal. Usted me está cometiendo un delito porque bloquear, hay que decirle a la gente, el bloqueo que te hace Moyano o cualquier sindicato, pero en general Moyano,
es ilegal, es extorsión, es turbación de la propiedad, es impedimento de trabajo, son un montón de delitos. No está legalizado la acción directa, el bloqueo. El bloqueo no es una respuesta legal a un reclamo laboral. En todo caso, lo que podrían hacer, si el sindicato considera que hay algún error, que puede haber algunas veces en las empresas, es presentar el escrito en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo va a iniciar un expediente y va a citar al empleador. Ese es el procedimiento correcto. El bloqueo es extorsivo, es para sacarte caja en ese momento y tenerte de hijo durante meses para que a los 2, 3 meses vuelva a bloquearte o vuelva a decir, mira que te bloqueo, y vos le das guita por afuera, que no le debes, que no es legal y que no va a los trabajadores. O sea, la plata que vos le das a los moyanos cuando te vienen a bloquear, no va a los trabajadores de esa empresa que supuestamente están irregulares, que nunca prueban que están irregulares, por eso es mentira. Se la quedan ellos para manejar la caja, en realidad. Lo que necesitan es guita, te contaba, guita líquida, sí, claro, para mantener a los miles de bloqueadores, que son patoteros, sin trabajo, que están sentados en su casa, esperando que Moyano llame para bloquear, y eso le tenés que pagar, porque si no, ¿cómo lo fidelizás? Entonces, digo, tiene un circo grande, pero también tiene una debilidad grande. El 90% de la Argentina piensa que es el problema. Entonces es cuestión de tiempo, de trabajar, pero no ir a lo que ellos proponen, que es el choque, la pelea, es la ley. Ir horadándolos legalmente y pidiéndole a los fiscales que analicen si esa conducta no es extorsiva. Entonces, digo, de ahí, a partir de que suceda eso, creo que vamos a ir ganando lugares, no solamente en términos de lo que significa simbólicamente la mafia Moyano, claro, sino lo que significa en costo logístico, empresarial, para generar empleo. Digo, todo lo que necesita Argentina para salir de pobre lo tiene absorbido Moyano en un monopolio extorsivo desde hace años. Así que una de cal y una de arena. Por un lado es la bronca de ver que puede hacer la diferencia, como Walmart, porque aparte salió en todos los medios, termina de alguna manera pactando, no dándole la razón, cosa que no es menor, pero dando una guita por abajo o por arriba, digamos, como si la debiera cuando no la debe. Pero por otro lado, un montón de empresas, hay un movimiento empresarial antibloqueo, de hecho, que es un montón de empresas que han vivido estas situaciones, que están en contacto para pasarse info, para poder contactarse con los fiscales, para tener una respuesta rápida, para sentirse contenidos. O sea que hay una organización que emerge más que nada de las pymes, porque también tenés empresas muy grandes que terminan pactando con los moyanos. Digamos, la FAETIL, que hoy es una nueva creación cuando se rompe FADEAC, que es la federación que cierra la paritaria con Moyano, sí, claro, la FAETIL se arma para seguir teniendo el tongo con el sindicato de camioneros, porque lo maneja Semborain, que es históricamente el que trabaja en los negocios a la par entre empresarios y sindicalistas, porque como tenés una empresa de transporte chiquitita que es extorsionada, claro, por Moyano, tenés una grande que tiene un montón de irregularidades, y el sindicato, a través de la guita que le da por abajo, no para los trabajadores, termina siendo el sicario de los trabajadores que dice defender. Bueno, pero ahí vas pero bueno, pero no estamos mal, digamos. Bueno, estamos mejor que antes. Me alegro de escuchar eso, y de alguna manera voy a compartir contigo esto que fue parte de mi soliloquio de apertura. Creo que la elección de Madrid de ayer anticipa el futuro no solo de España, sino de Argentina. En muchos sentidos. 75% de los madrileños concurrieron a votar. Hay una decisión y creo que por fin una vocación de hartazgo frente a quienes por décadas han tenido el peso moral de la palabra sobre los demás. Bueno, y te sumo y coincido, y algo pude enganchar de lo que decías. Tomo las palabras que dijo Isabel Díaz Oyuna, que es la alcaldesa que reeligió, que dijo, a esta ciudad vienen los mejores ciudadanos del mundo a vivir en paz y libertad, ¿no? Bueno, y eso es y el eslogan fue comunismo libertad, y por más que se enojen los kirchneristas cuando le decimos que son soviéticos comunistas, y ahí es donde le tocas el nervio, lo que se debate agosto y en octubre es si seguimos profundizando este comunismo solapado o si vamos a la libertad. Y la libertad significa eso, el respeto a las distintas banderas de cada uno, la negociación desde la libertad y no desde la extorsión, la igualdad de oportunidades. Escuchaba ayer a Kicillof hablando del plan, o a Alberto Fernández hablando del plan Juana Manso, y se creen que bajando una netbook a la Villa 9 de Enero en Esteban Echeverría o a la Villa Sakura de Florencio Varela, donde viven abajo de 3 chapas y en el medio del barro, los chicos van a estudiar. Lo único que le hace la diferencia a esos chicos es ir a la escuela, es la presencialidad, porque no tienen las condiciones, por más que le dé la mejor computadora del mundo, y ellos no lo ven.
Entonces digo, hay que discutirles la palabra, hay que discutirles los símbolos y hay que discutirles las banderas, porque hace 18 años que nos mienten y muchos caímos en la trampa y no pudimos encontrar, como me pasó a mí, un discurso donde yo pueda discutir la seguridad de los más vulnerables. ¿Cómo me vas a robar esa bandera que yo vengo poniendo el pecho por los pibes pobres hace años? Por los pibes pobres que no delinquen primero, porque es a los primeros que hay que proteger y avanzar, y después por los pibes pobres que delinquieron y que hay que buscar una opción para que no vuelvan a delinquir. Pero vos, kirchnerista, que en tu vida viniste acá, me venís a hablar de esto, bueno, costó, porque tiene un aparato de propaganda montado, porque tiene mucha caja pública que se han apropiado para esa idea barata de hacer política con el aparato, porque ha habido muchos cómplices que eligieron la comodidad de un salario mensual sin dar la discusión profunda, porque no han hecho creer que ellos defienden a las pymes cuando lo están ahogando en impuestos, porque hace 8 años que no generamos empleo. Entonces digo, nos hicieron creer que ellos eran el pueblo, y la verdad que lo único que son es una burocracia, una oligarquía burocrática al servicio del régimen. Sí, son sí. Putin. Así son es. Putin, que ayer acaba de detener a un muchacho porque subió un video de una banda alemana que se estaba empezando. Esos son. Así que ese es el desafío que tenemos hacia adelante. Y bueno, Mar del Plata siempre es como un bastión más, tiene como una cosa más de avanzada en términos de libertad, ¿no? Sí, pero es cierto que aquí hay una historia, pero yo creo que fundamentalmente la gente está agradeciendo mucho tu modo de expresarte. Hay que romper con esto. Mira, hace unos años, y cierro con esto y te libero y te agradezco esta primera charla, en un planteo bastante duro que hubo aquí en Mar del Plata en torno de cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, yo les decía, miren, los derechos humanos son un tótum, no hay algunos derechos humanos. Las organizaciones se han transformado en organizaciones de algunos derechos humanos, y este año con los episodios de Formosa, con todo lo que ha venido ocurriendo en Santiago del Estero, con toda la opresión que hay, con el abandono de la educación, bueno, ha quedado claro esto por fin. Y lo que no hay que tener es el pudor de decir, no, pienso, pero no lo voy a decir porque me van a decir qué. Hay que terminar con el que me van a decir qué. Hay que decir lo que es, donde corresponde, y por eso te agradezco tu tiempo. Y aparte, ¿sabés qué? Porque eso es funcional a ellos. Claro. Porque la idea de que te controles lo que vas a decir es funcional a ellos. Cuando yo dije, Estela de Carlotto se apropió de una institución que es de todos los argentinos para hacer política partidaria, me salieron a matar, porque bien que quisiste vos, obvio, y con mucho orgullo lo digo, yo he querellado contra el terrorismo de Estado, porque la respuesta a una ilegalidad total como había planteado los montoneros y el ERP asesinando gente y salir a operar para ellos durante un gobierno democrático era asesinar a un farmacéutico, de ninguna manera habilita al Estado a convertirse en terrorista. O sea que la dicotomía la plantean ellos para que nosotros no podamos discutir. Yo no tengo contradicciones y te defiendo la querella que hice en representación de la familia de Roberto Quieto, nada menos, que fue uno de los jefes guerrilleros, porque yo creo que debía haber sido detenido y sometido a juicio por haber atentado contra la democracia y contra la vida de las personas en un gobierno democrático. De ninguna manera haber sido secuestrado y que le arranquen una uña en la tortura para cantar y desaparecido. Ahora, eso no significa que yo, o que no lo sepa, yo siempre lo digo, que no lo sepa Claudia Rucci, que cuando ella decida seguir avanzando para determinar que el homicidio de Rucci fue de lesa humanidad, porque el Estatuto de Roma establece que la lesa humanidad lo puede ejecutar un Estado, como pasó en Argentina, pero también lo puede ejecutar un grupo civil convertido en entrenamiento militar que puede atentar contra la población masiva. Montonero ser. O sea que digo, y esto que nos meten en los dos demonios y que vos supuestamente si estás haciendo este análisis más profundo que la dicotomía que te plantean, sos pro Videla, de ninguna manera. Yo procesé en varias causas a Viñones, a Videla y a toda la cúpula o las cúpulas militares que cometieron terrorismo de Estado. Eso de ninguna manera justifica que los Verbitsky no expliquen qué pasó con la bomba que metieron a la Superintendencia de Policía Federal, que mataron a 20 chicos de 18 años que estaban comiendo en el comedor. Así de es. Ninguna manera. Y yo no tengo problema en decirlo porque la libertad y la justicia es mucho más importante que mi posición personal. Bien, te mando un beso. Las mujeres de la sala, que son muchas en esta audiencia, te mandan saludos. Gracias. Gracias por el espacio. No, bueno, a quien escucharon es a la doctora Florencia Arieto.